Realmente verdad, y bueno, nosotros queremos acá aclarar cómo es la situación. Justamente para eso es que hacemos esta conferencia. La clínica está atravesando una situación difícil y eso tiene que ver con su dependencia de PAMI. Desde hace mucho tiempo nosotros trabajamos con una cápita importante de afiliados de PAMI y estamos viendo que con el aumento en el costo de la pandemia, el aumento de los insumos, el PAMI nos ha dejado de pagar como en relación a nuestro gasto. Nosotros vemos que en los últimos meses tenemos un enorme déficit en cuanto a lo que gastamos en la atención de PAMI y lo que PAMI nos paga. Tenemos un promedio de déficit mensual de alrededor de 1,5 millones de pesos que, bueno, lo tenemos que financiar y lo tenemos que solventar con dinero que ingrese de otro sector. Es por todo conocido que el aumento de los insumos, no solamente en cantidad de insumos que hay que comprar, sino en el aumento individual de cada insumo que ha tenido, eso repercutió mucho en la finanza de la clínica. Y bueno, esto ha hecho que como muchas otras clínicas de la provincia de Buenos Aires estamos en una situación sumamente crítica y tiene que ver con esta desfinanciación que la clínica tiene en relación al cobro de PAMI. Nosotros no es que nos hemos quedado de brazos cruzados y dijimos, bueno, alguna vez nos va a aumentar. Hemos hecho muchas reuniones en el PAMI local que nos han recibido y nos han tratado muy bien. Hemos tenido reuniones en Capital Federal con representantes de PAMI a nivel central. Prometieron que nos iban a resolver el problema de débitos incorrectos que nos han hecho, el problema de la falta del aumento en la cápita, y nada de eso sucedió. Hemos tenido reuniones con el intendente para ver cómo podemos resolver esta situación. Bueno, el gobierno de San Pedro nos ha dado una ayuda internando muchas veces pacientes que ellos necesitan internar en la clínica, pero nada de eso alcanza. Acá tenemos un enorme déficit en relación a la cápita de PAMI, que estamos tratando de resolverlo porque ya no lo podemos financiar. O sea, tenemos un enorme déficit mensual que resta, que falta, mejor dicho, al ingreso que PAMI nos paga. Groseramente es esa la situación. No sé, Carlitos, si vos querés... No, sí, esta situación que usted plantea de dependencia de PAMI tiene que ver, por un lado, entiendo por lo que acaba de decir, porque PAMI no aumenta los montos, no ha incrementado los montos. ¿Desde cuántos tiempos hace que no incrementa los montos que ustedes perciben por la atención de esos pacientes? Desde hace 2 años el PAMI no nos está aumentando el monto de la cápita. Hace 2 años que no actualizan. No actualiza, o actualizó en un porcentaje que no llegaba al 10%. No llega al 10% de hace 2 años ahora. Con los valores históricos, ¿no? Entonces, ante el aumento de los... Ni siquiera frente a la situación de pandemia, digo, porque... No, y te cuento algo más. Hubo un mes en que PAMI nos debitó todos los módulos COVID. Y nosotros no sabemos por qué, porque buscamos una explicación de decir, ¿por qué nos debitan los módulos COVID? Si estamos tratando a los COVID, que son de ellos. Y el costo nuestro se sigue incrementando. Con el oxígeno, el costo del oxígeno es enorme. Cuando dice que le debitan los módulos COVID es que no se los pagaron. No se los pagaron. No nos pagaron. Nosotros, qué sé yo, suponte, facturamos 30 módulos COVID que estaba fuera y no nos pagaron. ¿Y cuánto hace que no cobran, doctor Nasif? No, nosotros cobramos mes a mes. Ah, siguen cobrando. Sí, no es que no cobramos. Cobramos, o sea, sería más pero un el problema financiero que económico. Exactamente, es un problema de financiación. Porque ya te digo, si tenemos todos los meses un millón y medio menos de recaudación solo de PAMI, eso de alguna manera lo tenemos que solventar, que financiar con dinero de otro lugar. Eso hace que se atrasen los sueldos. Por ejemplo, otra cosa que nos pasó este mes, que el gobierno no depositó el repro a los empleados. Y vos me decís, yo estoy diciendo que estamos sumamente críticos, que estamos en una situación difícil de llevar, y el mismo gobierno no nos está depositando el repro a los empleados en una situación muy delicada. Yo no sé si ustedes se han enterado, pero en muchos lugares del conurbano hay clínicas que cerraron, al menos hay 10 clínicas que cerraron por esta misma situación. Doctor, hubo versiones sobre presuntas negociaciones para una eventual venta de la clínica. ¿Qué hay de eso?
Eso estamos es verdad lo que vos decís. Estamos en una etapa, tuvimos un contacto con una empresa que administra sanatorios, que administra clínicas en la provincia de Buenos Aires, y esa empresa se interesó por la clínica y nos pidió una serie de cosas, de requisitos, de datos. Estamos en una etapa, te diría, administrativa, jurídica, en donde se están tratando de resolver las cuestiones para ver si a esta empresa le interesa venir a hacerse cargo de la clínica. O sea que hay una tratativa abierta con una posibilidad de que la clínica se venda a esta empresa. Eso existe, pero te voy a repetir. Estamos en una etapa intermedia en donde hay que ver si hay cambios que hay que hacer en la clínica y datos que hay que darle a esta empresa para ver si ellos pueden hacerse cargo. Entiendo que no son procesos sencillos, pero no, para nada. Estamos hablando de una empresa interesada en comprar una clínica que tiene un déficit de 1,5 millones mensual. Sí, de PAMI. De PAMI. De PAMI. Solo de PAMI. Solo de PAMI. Eso es lo que nosotros... Le escuchamos al doctor Vamos a escuchar al doctor Coligno. Lo que hablaba recién el doctor Nasif de las clínicas del conurbano, es decir, hay entre 8 y 10 clínicas, eso está en todos los en internet, en cualquier lugar lo pueden encontrar. 8 o 10 clínicas del conurbano que han cerrado y tienen en común lo mismo que es decir, la misma estructura de ingresos que nosotros. Son PAMI, IOMA y algunas otras como SECAC o Unión Personal, somos dependientes de ellos. ¿Qué pasó en la clínica San Pedro? Y creo que le ha pasado a esa clínica también. El flujo de personas que tienen que con COVID fue tan importante que desplazó a las otras obras sociales. Entonces no podemos equilibrar ese gasto. Y el gasto del paciente de PAMI es muy importante. Imagínense que una cama de terapia intensiva vale como mínimo 35.000 pesos por día. Y una cama de un paciente con COVID vale 8.000 pesos por día. Es los costos del año 2020. Ahora seguramente estaba leyendo un artículo de una asociación de Córdoba. Ellos calculan que está entre 45 y 100.000 pesos de acuerdo a la cantidad de terapia, ¿no? De acuerdo a la cantidad de gente que tenga internada en terapia, que son terapias grandes, de mucho más complejidad. Así que la realidad es que PAMI no es que no nos pague. PAMI nos paga la misma cápita. PAMI tuvo un aumento del año 2020 al año 2021 del 120%. El gobierno le dio un aumento del 120%. Y las clínicas y sanatorios y geriátricos recibieron entre el 5 y el 7%. Hay que entender que no todo es para atención médica, porque están los medicamentos de por medio, que también es atención médica, los geriátricos, como dije, la parte administrativa, o sea que no podemos pensar que PAMI nos va a trasladar todo el aumento que le dieron a ellos a nosotros. Pero la cápita de PAMI a nosotros nos ha quedado en 600 pesos por paciente. Nosotros tenemos 6.500. 6.500 y nos pagan 4 millones de pesos por mes. Ya en circunstancias normales es difícil mantener eso. Imagínense con la pandemia, donde tuvimos un gasto no solamente en medicamentos, por ejemplo, han aumentado los costos de medicamentos básicos para terapia, tienen nombre, Propofol, etcétera, aumentaron sí, por lo menos el 100%. Sí, la medicación en general, o sea, el insumo del medicamento para los pacientes internados tuvo un aumento en el año 2020 a este año entre el 50 y el 70%, y en algunos casos al 100%. Nosotros fue una clínica de trabajo, nunca tuvimos ingresos a partir de la clínica, sino que el ingreso del médico ha sido a partir del trabajo que ha tenido en la clínica. Y también hemos mantenido durante mucho tiempo más de 60 a 70 personas que están trabajando con su familia, etcétera. Y queremos que esto siga así. Pero lo que le estamos tratando de hacer llegar a la población y al PAMI es que
no nos pueden trasladar los gastos que nosotros tenemos para atender pacientes de PAMI a nosotros, porque nosotros, eso es una deuda que tiene el PAMI con nosotros, una deuda prestacional, que a su vez nosotros tenemos que sacar el dinero de otro lado. Entendemos que la situación de la clínica se profundiza, esta situación crítica se profundiza, se agrava, se complejiza a partir de la situación de la COVID. Pero ¿qué pasaba antes? Porque digo, la clínica San Pedro viene arrastrando desde hace algunos años, puedo decir, algunos planteos, algunas situaciones, algunas dificultades, claro, ¿no? Pero teníamos, digamos, lo piloteado. La médica nunca se resignó, siempre estuvo, a veces en la vorágine, en el apuro, en mucho trabajo, bueno, por ahí un parte se pasó más tarde o no se hizo ese día porque no se pudo, pero fue un problema de comunicación, no de atención médica. Nosotros nunca resignamos la atención médica. Hemos tenido inconvenientes y problemas como en todos lados, pero lo hemos tratado de resolver. Digamos. ¿Cómo repercute en la vida cotidiana este tipo de cosas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que algunas de ellas terminaron en la justicia penal? No sé si fueron notificados de la causa, pero pasan todas estas cosas en el marco de estas situaciones, ¿no? Nosotros no hemos tenido, yo me haya enterado, ¿no? Nuestra abogada no penal, a nosotros no nos han notificado nada y hasta ahora que nosotros sepamos no hemos tenido ninguna denuncia penal. Me preguntaba cómo repercute estas situaciones en la vida cotidiana, interna de la a nosotros nos afecta mucho esto porque vemos que estamos muchísimo, porque al mismo tiempo que tratamos de lidiar con el económico, ¿no es cierto?, de pagarle a tiempo a los empleados, que son muchos, de pagarle a los médicos de guardia, de pagar los insumos, que no nos corten el oxígeno, que sigamos manteniendo la internet, no sé, cosas cotidianas, como vos decís, cosas de todos los días, que yo hablo a mi computadora y pueda ver mi sistema de turno, para eso tengo que pagarlo. Y bueno, todo eso repercute y mucho, porque vemos que hacemos el esfuerzo, vamos remando, y después nos encontramos a fin de mes con que el sistema, tenemos que cobrar una determinada cantidad de dinero y tenemos 1,5 millones, 2 menos. Entonces, todo eso no hay manera que no repercuta, pero bueno, la seguimos peleando por la historia, por nuestros pacientes, por nuestros empleados, por los médicos que seguimos trabajando en la clínica, en fin, toda una serie de cosas que hacen que saquemos fuerza y que sigamos y vamos a seguir hasta donde podamos y le vamos a dar toda la atención que la gente necesita. El asunto es ¿hasta cuándo? ¿Está bien? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Hasta